Un héroe que estaba prometido a una princesa acabó reencarnándose accidentalmente en un demonio debido a un fallo en el sistema, pero se le dio la oportunidad de reencarnarse de nuevo si moría, por lo que haría cualquier cosa en el reino de los demonios para ser borrado y volver a ser humano. La historia comienza con esta joven, que era precisamente la princesa del reino humano, pidiéndole al gran héroe que derrote al último demonio y unifique así el continente, y si lo hacía, podrían casarse por fin. El protagonista, por su parte, se limitó a decirle que no se preocupara, porque él llevaría a todos a la victoria, y su nombre es Zhafeng Liao, el héroe dorado más fuerte de la humanidad. Hablando del demonio más fuerte, pronto lo descubrimos, y su nombre era Womeibola, un rey demonio de nivel 555. Comparado con el protagonista en cuanto a tamaño, ya podíamos ver que el demonio no era moco de pavo. No pasó mucho tiempo y el joven Zhafeng comenzó inmediatamente su secuencia de ataques contra el rey demonio, y ese día marcó su 18º año en el ejército, en el que lideró el escuadrón más poderoso para atacar al demonio de mayor nivel. La lucha milenaria entre demonios y humanos iba a terminar con él, y su secuencia de golpes continuó uno tras otro, hasta que aparentemente había acabado con el demonio supremo. Sin embargo, aún había un problema, y una advertencia del sistema de peligro comenzó a aparecer frente al protagonista, y el demonio dijo que incluso en la muerte se llevaría al chico con él, y al darse cuenta del problema en el que se había metido, el joven comenzó a ver su vida pasar ante sus ojos en ese instante. No hace falta ser un genio para adivinar que acabó siendo borrado después de eso, y solo tuvo 2 minutos antes de que su alma abandonara completamente su cuerpo. Incluso recibió una notificación del sistema felicitándole por llevar a la humanidad a la victoria, aparte de todas las demás contribuciones que había conseguido hacer mientras estaba vivo. Gracias a ello, la recompensa que había ganado era precisamente tener la opción de reencarnarse de nuevo, ¿o no? Sin embargo, no tenía nada que perder e inmediatamente aceptó la oportunidad de reencarnarse. El joven protagonista acabó despertándose cuando alguien le dijo que venía el ejército, pero el chico estaba demasiado emocionado para darse cuenta de que en realidad había conseguido reencarnarse. De lo que no se había dado cuenta era de que estaría rodeado de demonios, lo que le hizo preguntarse por qué había sucedido esto. Uno de ellos comentó que el gremio azul se acercaba, y que si no escapaban, sería demasiado tarde para todos los allí presentes. El chico acabó confuso, preguntándose si el anciano le estaba hablando a él, hasta que divisó un espejo y decidió comprobar su aspecto. En cuanto se vio en el espejo, el shock fue enorme, ya que había acabado reencarnándose en un demonio, algo que definitivamente no debía ocurrir. Asqueado de todo y de todos, pidió al sistema que apareciera, porque le había dicho al chico que renacería, pero nadie había mencionado que sería como un demonio. Es más, él era la antigua luz de la humanidad, y su novia de la infancia, que fue la que apareció al principio de la mañana, estaba esperando a que volviera a casa y le preguntó en qué lo había convertido el sistema. Hablando del sistema, apareció entonces diciendo que se había producido un pequeño error durante su renacimiento, y aunque el protagonista le había pedido que arreglara el error, desgraciadamente el sistema no pudo hacerlo. El chico no quiso saber nada, e incluso quiso quejarse al superior del sistema por lo ocurrido, y el sistema le dijo que había arreglado una nueva oportunidad para que renaciera y compensara ese pequeño error. Lo único que le faltaba era intentar borrarse a sí mismo de la historia, para poder reencarnarse esta vez como humano, pero borrarse a sí mismo de la historia no contaba, así que alguien más tuvo que borrar al chico. Después de eso, el chico simplemente se perdió, y el sistema desapareció para no volver en mucho tiempo, y ahora tenía que encontrar la manera de ser borrado de la historia de nuevo. La gente de allí se refería al cuerpo en el que estaba el protagonista como Gan, pero le llamaban Xiao Gan, que es más o menos lo mismo que pequeño Gan. Y por lo visto siempre era así, y entraba en pánico cuando pasaba algo, y cuando el ejército humano atacaba, alguien sin cerebro como él siempre era eliminado. Un demonio que estaba cerca detectó a 12 miembros del gremio azul acercándose, y aparte de su alteza, que tenía el equivalente a Fuerza B, ninguno de ellos sería rival para los humanos. Tenían que encontrar una forma de escapar rápidamente por la ruta de escape, y si los atrapaban esos crueles miembros del gremio azul, nunca los dejarían escapar con vida. Cuando se dio cuenta de que era la ocasión perfecta para intentar ser borrado de la historia, precisamente porque ahora también era un demonio, podía simplemente ir a enfrentarse a ellos y reencarnarse de nuevo. Enseguida vimos al chico dejando atrás a sus compañeros, y le preguntaron si había perdido el resto de sus neuronas. En respuesta, comentó que esconderse nunca solucionaría el problema, y que si lograba contener a los humanos él solo, podrían escapar. Por supuesto, esto dejó a
sus compañeros confusos, preguntándose si realmente se trataba del mismo tipo que habían conocido antes. De repente empezó a suceder algo extraño, y divisó una especie de círculo mágico gigante justo encima de él, o cerca de él, de hecho, y el paso que tenían delante estaba completamente bloqueado. De repente, alguien apareció a continuación, y era la hija del demonio soberano, llamada Liu Bingyi, y comentó que habían crecido juntos, y en un momento crítico como aquel, nadie debía quedarse atrás. El protagonista acabó disgustado con la princesa, pues no veía el momento de reencarnarse de nuevo, y lanzándose con todas sus fuerzas, dio un golpe de estado en un intento de derribar aquellas piedras para poder sacrificarse. Acabó llamando entrometida a la bella dama, mientras en sus pensamientos decía que le dolía mucho la mano. Evidentemente, este tipo de comentario molestó relativamente a la joven Liu, y uno de sus seguidores, que ya era anciano, le preguntó quién se creía el muchacho para haber llamado así a la princesa. El chico entonces le dijo al anciano que no subestimara la determinación de un hombre que estaba dispuesto a sacrificarse, y esto dejó a la bella dama con el corazón desbocado en ese momento, preguntándose cómo no se había dado cuenta de esto antes, ya que el joven tenía un aura muy varonil. Continuó diciendo que todo este tiempo había estado escondiéndose y ocultándose, y preguntó qué era lo que tanto le asustaba de los humanos. Como un demonio valiente, se limitó a pedir que dejaran que el chico fuera borrado de la historia con dignidad. Esto conmovió aún más a la reina, que seguía siendo muy reacia a dejar que el chico fuera solo a enfrentarse a los humanos para que huyeran, y finalmente consiguió salir de aquella cueva. En cuanto se encontró con los humanos, básicamente les estaba pidiendo que intentaran borrarlo de la historia, y no pasó mucho tiempo hasta que vimos a todos ellos dirigirse en dirección al chico. Él estaba feliz de que por fin podría reencarnarse de nuevo e ir a los brazos de su princesa, pero lo que no esperaba era que el rescate acabaría yendo a por él, y el viejo de antes había evolucionado de rango C a rango B. Parece que la actitud del chico fue lo que les hizo evolucionar, quizás por su actitud. Los demonios, después de la muerte del rey demonio, según el anciano, al no tener resistencia, eran acosados constantemente por los humanos que invadían las tierras demoníacas. Seguían quemando, borrando a los demonios, y al hacerlo saqueaban todo lo que veían, tratando la vida de los demonios como si fuera simple hierba. Al comprometer continuamente a los demonios, casi llegaron a creer de verdad que en realidad eran débiles. En otras palabras, esta vez el muchacho tenía realmente razón, y quien apareció a continuación fue precisamente la reina, o princesa, no lo sé, diciendo que ese día los demonios resistirían. Los humanos, al ver a la bella dama, acabaron bastante asustados por esto, y el protagonista, al ver a sus dos compañeros más de cerca, empezó a preguntarse si esto era realmente posible, y si realmente creían lo que había dicho antes. Mientras tanto, la princesa, que ahora era aún más hermosa que antes, dijo que era tal y como el chico había dicho, y que eran indispensables el uno sin el otro. En cuanto a los humanos, estaban completamente desconcertados, ya que les habían dicho que los demonios de allí tendrían como máximo un demonio de rango B, y ahora de repente aparecía uno de rango A, lo que suponía un gran salto respecto a lo que estaban preparados. Con ello, la bella princesa preparó su magia para acabar con los humanos que aterrorizaban a los demonios, lanzando poco después su poderosa magia en su dirección, aniquilando así por completo a los humanos, sin dejar polvo que contar. Mientras tanto, el protagonista se mostraba cada vez más incrédulo, y es que además de no haber sido borrado de la historia, había evolucionado aún más, haciendo más difícil que ahora pudiera ser borrado, lo que le deprimía aún más después de lo ocurrido. En la ciudad capital, en el reino de Yum, vimos la residencia Wu, y este demonio, llamado Meidou Cao, estaba preguntando si el plan del puente levadizo realmente había fracasado por completo. Según este joven, era exactamente eso, y el plan consistía originalmente en que ellos habían calculado el tiempo con precisión, esperando que Su Alteza estuviera completamente rodeada por el Gremio Azul, momento en el cual se desesperarían completamente en medio de esta situación. Con eso, el joven maestro llamado Wobuhum dirigiría a los soldados demonios a rescatar a Su Alteza, dejaría que acabara con los enemigos frente a ella, mostrando su lado varonil, etc. Y finalmente avanzaría entre los cuerpos, haciendo que ella se enamorara
de él. Ese era el efecto del puente levadizo del que hablaban, y sin duda acabaría enamorándose de él si todo salía como se esperaba. Sin embargo, ¿quién iba a pensar que de repente se pondría de buen humor y derrotaría directamente al Gremio Azul? Se dice que esto aún consiguió despertar los poderes dormidos de la reina, y el demonio de antes preguntó a su general qué iban a hacer ahora. Se trataba de Woan, uno de los 3 grandes demonios y jefe de las fuerzas militares, y se limitó a decir que todo el poder militar estaba literalmente en sus manos. Con su condición de los 3 grandes comandantes, obligarían directamente a la reina a ir a la corte para casarse con su hijo, y nadie se atrevería a oponerse. Inmediatamente, les dijo que convocaran a su hijo esa misma noche, porque al día siguiente conducirían a las tropas a la corte y le propondrían matrimonio a la reina. Siempre decía que, después de todo, ese plan del efecto puente levadizo era completamente inútil. Mientras tanto, divisamos a la reina, y ella pensaba para sí misma que no esperaba que el joven Gan, que en este caso es el protagonista, fuera tan valiente en un momento crítico como al que se enfrentaban. Esto nos demostró que el efecto puente levadizo funcionó completamente en ella, pero lo único que cambió fue que se enamoró del protagonista, y no del hijo de los 3 grandes comandantes del ejército de antes. Volviéndose hacia su sierva Lamer, la reina le pidió que le trajera al joven Gan más tarde, ya que iba a darle una recompensa. En ese mismo momento, la sierva Lamer acabó pensando en qué tipo de recompensa podría darle la reina a un joven como él, y digamos que no necesito decir nada. El regalo en sí sería la reina. Emocionada por la situación, le dijo que le llevaría allí inmediatamente, pero la reina se quedó un poco confusa sobre por qué estaba tan emocionada por una recompensa. Mientras tanto, por parte del protagonista, el sistema le recordaba que tenía 120 puntos de estatus disponibles para distribuir, pero al parecer ya los había cogido todos. Desde luego, no iba a distribuir esos puntos, ya que le harían aún más fuerte y dificultarían su eliminación de la historia. Como su rango era precisamente debería haber sido fácil borrarlo de la historia, pero como aquel lugar estaba muy lejos de donde estaban los humanos, se planteó una forma diferente de ser borrado de la historia. La siguiente persona en aparecer fue la joven sirvienta de la reina, diciendo que su Alteza le llamaba. Al notarla a su lado, empezó a empujarla, y ella le preguntó qué le gustaría, y si por casualidad se los había bebido todos, y eso era exactamente. Entonces él dijo que solo ella podía ayudarle con eso, y que ella debía intentar borrarle de la historia, y al parecer eso excitó a esta joven sirvienta, pensando que al parecer era más agresivo cuando bebía, a pesar de ser muy tranquilo cuando estaba en su estado normal. Entonces utilizó un martillo gigante para borrarlo de la historia, y aunque quería al chico, no era el día adecuado, ya que era la reina quien solicitaba su presencia. En presencia de la propia reina, le dijo que, debido a la heroica actuación que había tenido en el combate anterior, le garantizaría especialmente la medalla al valor de primera clase. A partir de ahora, podría entrar y salir libremente de palacio, y como recompensa adicional, ganaría algo que respondía al nombre de el Set asesino de reyes. ¿Qué significaba eso? No lo sé, pero parece que, según la reina, le ayudaría a ser un verdadero héroe. A la joven le sorprendió relativamente que la reina se pusiera ese traje especial para premiar al joven que tenía delante, porque incluso en el pasado había sido muy reacia a ponérselo, pero ahora se sentía muy a gusto llevándolo. También en esta escena, descubrimos que el atuendo del rey asesino era en realidad el del antiguo señor de los demonios, y que solo haría al chico aún más poderoso si realmente se lo ponía, por lo que le resultaba completamente inútil. Si no había nada más que la reina pudiera ofrecerle, entonces él se retiraba de su presencia, lo que le hacía aún más ilusión poder conquistarlo, ya que había cambiado tanto. Fuera, el chico se dio cuenta de que un caballero le miraba directamente. Mientras tanto, en los pensamientos de este demonio, llamado Wei Min, que también era uno de los 3 grandes demonios, decía que un peón como el chico apenas era digno de las ropas que había ganado de la reina, más aún solo por haber sido valiente en la batalla. Una recompensa de tan alto nivel debería presentarse delante de todos los ministros demoníacos para mostrársela al mundo, y hacerlo en secreto era definitivamente una actitud indigna de un rey. En cambio, él, por ejemplo, había dedicado toda su vida al reino de Yun, y ni siquiera se había ganado una sola recompensa, e incluso le obligó a estar al lado del general Wan al día siguiente, que era quien quería casar a su hijo con la reina.
Al ver al anciano frente a él, se sintió disgustado, pensando que el protagonista solo estaba allí para presumir de su recompensa delante de él. Pero las cosas resultaron completamente al revés de lo que el viejo diablo había pensado, porque el protagonista le dijo que la ropa era solo para él. Por supuesto, esto dejó a la corona estupefacta, y el joven solo pensó que, ya que quería ser borrado de la historia, definitivamente sería completamente inútil para él, así que mejor encontraría una excusa para dárselo a otra persona. El muchacho comentó entonces que Su Alteza, pensando en el servicio que el anciano había prestado al reino durante tantos años, le había ordenado especialmente que le diera esa prenda, y que debía guardarla como un tesoro. No tardamos en ver al protagonista salir corriendo de allí, dejando al anciano completamente perdido e incapaz de creer lo que acababa de suceder. Acabó dejando escapar sus pensamientos más profundos, diciendo que era un completo farsante como seguidor suyo, y que no merecía tal recompensa, más aún un pecador como él. Sin embargo, a partir de ahora, serviría definitivamente al reino hasta el día de su muerte. Volviendo al chico, parecía que ser borrado de la historia allí era en realidad más difícil de lo que pensaba, porque los demonios estaban relativamente unidos, y al día siguiente intentaría encontrar otro lugar para ser borrado. Hasta que escuchó a unas personas hablar de algo que le interesaba, y este joven se refería al hijo de aquel general de antes. Básicamente, el gran general había decidido actuar al día siguiente, e iba a dirigir directamente a la Light de soldados demoníacos, representando así a los 3 grandes comandantes demoníacos, solo para proponerle a la reina que se casara con el joven. Cualquiera que se atreviera a imponerse acabaría siendo borrado de la historia para siempre, y cuando el muchacho escuchó justo esas palabras sobre ser borrado de la historia sin piedad, esta era sin duda la oportunidad perfecta que había estado buscando. Así que se iba a quedar en aquel miserable lugar un día más. En la sala de conferencias, vimos a la reina y a los 3 grandes comandantes reunidos, e incluso el protagonista no esperaba que la reunión matutina de los demonios fuera tan aburrida, y no podía esperar a que fueran directos al punto principal. Cuyo nombre no recuerdo, dijo que la reina había llorado la pérdida del rey demonio durante 3 años y que ahora por fin había regresado de verdad al gran salón, y esto sí que era motivo de celebración. El ejército humano, que se encontraba a unos cientos de kilómetros, estaba muy agitado, y gracias a la protección del gran general, no habían perdido ni una sola ciudad. El gran general era realmente una figura notable, y desde la generación de sus abuelos, había estado a cargo de todo el ejército de demonios, protegiendo el reino de Yun, y definitivamente merecía ser recompensado. Como ella había dicho, entonces sí que tenía algo que le gustaría que le diera, y no tardó en ver cómo le pedía a su hijo que se acercara. Su petición era que la reina concediera a su hijo un matrimonio, entre otras cosas porque prácticamente habían crecido juntos, y ella comentó que hacía 3 años que no se veían, y preguntó si por casualidad había alguien que le gustara a su hijo. Sin embargo, el gran general decidió cambiar su petición y pidió a la reina que se casara con su hijo. Esto la dejó relativamente sorprendida, y le pidió que no dijera cosas tan extrañas, porque ni él ni ella tenían nada para casarse de la nada. El gran general comentó entonces que no importaba si le gustaba o no. Eso se debía a que, ante el bien mayor, había que dejarlo todo a un lado. Durante miles de años, ninguna mujer había ocupado legítimamente el puesto de rey demonio, ostentando así el poder de los clanes demoníacos de la corte. Ahora, los rumores se extendían y la gente estaba perdiendo la fe en el reino de Yun, y una vez que ella ascendiera al trono por completo, sin duda habría cierta agitación. Pero si se casaba con su hijo, sin duda silenciaría a los que se oponían a que estuviera en el poder. Los seguidores apoyaban esta causa ya que realmente tenía sentido, pero a otros no les gustaba la propuesta del gran general, ya que no querían ver a su reina presionada de esta manera. Esto dejó a la reina relativamente callada durante un rato, sin saber qué decir, y el protagonista encontró finalmente el momento perfecto para actuar. Tomando esta vez la iniciativa, agarró a la reina del brazo y la acercó a él, diciéndole que no dejara que ese viejo le hablara así. Esto se debía a que todo el mundo tenía derecho a buscar su propia felicidad, y como la reina ya estaba entusiasmada con el protagonista, esto hizo que se entusiasmara aún más con el chico. Refiriéndose al gran general, el protagonista preguntó quién le había dado derecho a actuar así como un líder,
lo que significaba que incluso intentaba ser un líder mayor que la reina. El anciano Wei Min, que había recibido las ropas del protagonista, reconoció quién era el muchacho, y finalmente la reina estuvo a punto de disculparse ante el general, diciendo que tendría que rechazar su oferta de matrimonio. Pero antes de que pudiera hacerlo, él le comentó que había trabajado y dedicado toda su vida al reino de Yun. En respuesta, el gran general dijo que, hasta el momento, se había convertido en el único del reino de Yun en recibir personalmente una orden mágica de 2 reyes demonios sucesivos, y en ser recompensado delante de todos los ministros como gran general. Al parecer, el poder se le había subido a la cabeza a esta escoria desechable, y empezó a amenazar a la propia reina para que se lo pensara muy bien antes de responder a su oferta. Algunos de los allí presentes se dieron cuenta de la amenaza inminente y se prepararon para el combate, tras lo cual dijo que el límite del poder estaba totalmente a sus órdenes. En otras palabras, si alguien lo tocaba, se produciría definitivamente una catástrofe, por lo que la reina pidió a todos los allí presentes que lo impidieran, y ella accedería a la oferta del general. El protagonista, atrevido en su intento de borrarse de la historia, dijo que la reina era demasiado tonta, ya que se rendía tan rápidamente, y preguntó si no quedaba aún en ella ni una chispa del espíritu de su padre. Incluso le preguntó por qué la asustaba tanto aquel insecto, pero con una expresión de enorme desenfreno en el rostro. El mismo insecto de antes le preguntó entonces cuándo tenía derecho a hablar, y para provocarle aún más, el protagonista le escupió a la cara, lo que le produjo un asco total, ya que nadie lo había hecho antes. El chico, que no veía el momento de borrarse de la historia, dijo entonces, dándole una palmadita en la cara al gran general, que él había servido en 3 dinastías, y que el insecto debería recapacitar sobre quién había dado el poder militar a la escoria. También habló en defensa de la reina, haciendo que el corazón de la bella dama se derritiera aún más por el protagonista, y dijo que ella era ahora el rey demonio, y que estaba por encima de todo y de todos, con una belleza sin igual. Preguntó entonces quién era su hijo para poder estar al lado de la reina. Para el estiércol de antes, no había nadie más digno que su hijo para estar a su lado, así que preguntó quién más era capaz de ello, y el protagonista se ofreció inmediatamente. Y hablando con franqueza, según el prota, hacía unos días, en la cueva, ya se habían comprometido el uno con el otro. Estaba claro que estaba haciendo todo esto solo para poder ser borrado de la historia y reencarnarse de nuevo en humano. El seguidor de la reina no podía creer que tuviera la osadía de humillar así al gran general delante de todos, mientras que la joven que seguía a la reina estaba completamente feliz de que ya tuvieran una relación. En este caso, él y la reina. Algunas personas comentaron después que, cuando la reina estaba rodeada de la guida azul, se decía que aquel muchacho la defendía, mientras que otros no lo habían visto nunca. Mientras tanto, en los pensamientos de la reina, se decía que para ella, el chico había recorrido un largo camino, mientras que el gran general no veía la hora de poder borrar al chico de la historia. El protagonista le provocó aún más, instando al general demoníaco a que acabara con su vida en ese mismo instante, porque el chico había cometido un delito capital, definitivamente no podría salir con vida. El general lanzó entonces su golpe más poderoso para acabar con el chico, golpeando justo después al protagonista, haciéndole salir despedido. El anciano de antes aún intentó salvarle, y el protagonista se alegró de que por fin iba a conocer a su princesa humana y por fin iba a ser el marido de una bella dama a su lado, pero en medio de la enorme explosión que siguió al impacto del golpe sobre el protagonista, algo definitivamente no iba bien. Fue el hijo del general el primero en darse cuenta de ello, y la silueta del chico empezó a aparecer gradualmente en medio del fuego, e incluso el hijo del general se preguntó cómo era posible. Básicamente, se había activado una habilidad especial llamada Orden Militar, que incluso bloqueaba un golpe mortal. Es más, pudo evolucionar gracias al ataque de antes en 40 niveles, y también ganó algunas habilidades pasivas más. Los presentes comentaron que la reina le había dado la orden militar mágica para protegerlo, y que era la orden militar que un rey demonio solo podía dar a alguien una vez en la vida, lo que demostraba que el chico era realmente muy importante para la reina. Un demonio bendecido con esta orden militar mágica representaba un símbolo de la confianza total del rey demonio, por lo que obtenía la experiencia acumulada y la protección única del rey demonio, que creo que solo se activaba una vez. Esto daría al muchacho una posición importante, comandando así el poder militar en el futuro. La bella dama comentó entonces que su abuelo y su padre habían concedido una vez al gran general la orden militar mágica. Desde entonces,
Había dirigido a los 3 ejércitos y a los soldados del reino Yun en varias batallas a vida o muerte. Ahora, le había dado la orden militar mágica al joven Gan, que en este caso es el protagonista, y a partir de ahora, él sería el gran general, y con el general izquierdo dirigirían todo el ejército del reino. Evidentemente esto no hizo feliz al antiguo gran general, ya que la bella dama acabó reduciendo su control militar con un joven muchacho, y quiso ver quién se atrevía a reconocer al muchacho como gran general. El primero en reconocer al joven fue el anciano de antes que había ganado la toga, y el segundo fue también el anciano que estaba con él en la cueva, que había evolucionado hasta el rango B. Además, varios otros acabaron aceptando al muchacho como su gran general a partir de ahora, pero esto no era en absoluto lo que el protagonista realmente quería, y se sintió tan mal como si hubiera comido algo que no le sentara bien. La propia orden militar mágica era una prueba de la confianza de su Alteza en él, pero el estiércol de antes se preguntaba cómo alguien que nunca había dirigido tropas en batalla podía convencer a un grupo de demonios experimentados. Aunque su poder militar se había visto reducido, el estiércol de entonces dio la idea de dejar pasar al muchacho a través de la cueva ancestral demoníaca, y el ancestro Liu Yun era el único rey de su clan. Solo aquellos que eran reconocidos por los antepasados merecían realmente tener el poder de un rey, y si conseguía pasar a través de la cueva ancestral demoníaca, renunciaría personalmente a su talismán de tigre del poder militar. Esto enfureció a los más allegados a la reina, porque nadie había conseguido salir con vida de aquel lugar en varios cientos de años, y se preguntaban qué estaría tramando el resto de la colada. Además, el muchacho acababa de ser ascendido a general de división, y de todos modos obedecían al rey demonio, preguntándose si volvería a atreverse a desobedecer una orden. Fue la reina quien tomó la palabra, diciendo que aquello estaba realmente fuera de lugar, y que la cueva se consideraba prohibida, y entrar en ella significaría sin duda una muerte segura. En la mente del protagonista, lo único que podía ver era la oportunidad perfecta que estaba buscando. Mientras tanto, el estiércol del ganado se limitaba a llamarlos a todos una panda de cobardes. Sin embargo, el chico dijo que las palabras que el general estaba diciendo tenían sentido, y él estaba totalmente a favor de esta idea, e incluso preguntó dónde estaba esta cueva ancestral, y definitivamente iría allí. La respuesta del chico sorprendió a todos, ya que nadie era tan tonto como para arriesgar su vida por nada. Hace 200 años, la tribu demoníaca se enfrentó a la mayor crisis de todos los tiempos, y el ancestral rey demonio del clan Liu se sacrificó para proteger a su pueblo. Selló su última energía demoníaca en la cueva, a la espera de que llegara aquel que pudiera ser reconocido como rey. Sin embargo, durante más de 100 años, ningún demonio ha sido capaz de superar la prueba. Otro anciano comentó entonces que para entrar en la cueva demoníaca se necesitaba al menos un equipo de 2 personas, y aparte del general Gan, se preguntaba quién más se atrevería a entrar en aquel lugar. En efecto, era muy peligroso, y nadie de allí estaba dispuesto a arriesgar el pellejo para acompañarle, en cuyo caso la escoria de antes dijo que el protagonista debía limitarse entonces a abrirse camino por su cuenta. Si no podía encontrar a alguien que entrara en la cueva con él, sin duda sería incapaz de liderar una tropa de miles de demonios. Sin embargo, en el último momento, alguien habló, pero lo que el ex gran general no esperaba era que se tratara de su hijo, llamado Hou Bu-hun. El ex gran general no daba crédito a lo que veía, preguntando quién le había permitido actuar por su cuenta, y el hijo le preguntó si su padre se creía inferior al muchacho. Otro comentó que definitivamente no, ya que él era el futuro del reino Yun, preguntando cómo podía correr tal riesgo, y él dijo que solo aquellos que eran reconocidos por los ancestros realmente merecían el poder del rey. Si el reino Yun realmente merecía un rey, tenía que ser él, y esto le valió aún más la admiración de los soldados que estaban allí. Con eso, inmediatamente le cerró la boca a su padre, y en un lugar diferente esta vez, el otro dijo que la actitud del joven maestro era la correcta, y que el protagonista estaba haciendo trampa de alguna manera, ya que realmente no tenía ninguna fuerza. Aparte de él, que ha sido excelente desde la infancia, no podían dejar que el chico robara el protagonismo, y podría encontrar una oportunidad durante esta misión en la cueva del demonio para borrar al chico de la historia. Y al parecer, este chico estaba relativamente seguro de sí mismo, y según él, sabía qué hacer. Por parte del protagonista,
seguida, la joven que servía a la princesa dijo que el joven que se había ofrecido a ir con él no era de fiar, y que se limitaría a esperar la oportunidad perfecta para borrar al joven prota de la historia. Por supuesto, esto solo hizo que se motivara aún más para ir a esta misión, y antes de partir, el caballero que había ganado la ropa dijo que había comprado para él la mejor poción para mejorar el estatus y la mejor poción curativa del reino Yun. Luego le comentó que la cueva del demonio era extremadamente peligrosa, por lo que debía tener mucho cuidado. Para el chico, el anciano solo estaba exagerando, y pronto cortamos a la antigua cueva del demonio, y vimos a varios demonios reunidos alrededor de una especie de altar, junto con la chica que servía a la reina. Hablando del chico, le entregó las pociones que había ganado al joven demonio, y la joven de antes preguntó si estaban listos para entrar en la cueva. Estaba más que claro que la princesa esperaba que nada malo le ocurriera a su amado, y en ese momento, nadie allí lo sabía aún, pero el rey demonio que influiría en todo el mundo estaba literalmente a punto de nacer. Inmediatamente después de que estuvieran listos, la joven que servía a la reina activó el círculo mágico que los enviaría a la cueva. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir con ella, no olvides dejar tu like para apoyar mi trabajo. Siempre es un honor y un privilegio para mí tenerte conmigo hasta ahora. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.